Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una edición más de su programa Vive la Esperanza, y quiero compartir un breve devocional con ustedes el día de hoy, que se encuentra en Génesis capítulo 25, para leer los versículos del 27 hasta el 34, del 27 hasta el 34, Génesis 25, para leer del 27 hasta el 34. Y quiero compartirles, dice la palabra de Dios, de lo siguiente. La historia, bueno, es cuando Esaú desprecia, hermanos, su primogenitura. Dice así: los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba su hijo Esaú. Pero Rebeca quería más a Jacob. Miren, aquí tenemos un problema, me detengo tantito. Aquí es interesante, dice Isaac quería, porque recordemos que Isaac y Esaú son hijos del matrimonio de Isaac y Rebeca. Jacob y Esaú son hijos de Isaac y Rebeca. Y fíjense lo interesante que dice aquí, que es grave, hermanos. Aunque es interesante, el asunto es grave. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. O sea, literalmente ahí enamoró a su papá por el estómago. Pero, dice, Rebeca quería más a Jacob. Ahora, ¿por qué lo quería más? Pues porque Jacob, hermanos, era hogareño, porque él sabía guisar. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Porque aquí dice que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento, es decir, en casa con su mamá. Por eso el tipo sabía cocinar y era más hogareño, porque estaba con su mamá. Pero aquí hay un problema, y aunque no tiene nada que ver con el tema que voy a compartir hoy, hermanos, aquí es un problema porque no puede haber prioridades en la familia. En la familia, aquí la palabra, hermanos, es bien claro. Dice que Isaac quería más a ¿quién? A Esaú, y que Rebeca quería más a Isaac. Hermanos, eso crea conflictos en familia. Así que, hermanos que tienen familia, ay, es que tu hermano no sé qué, y es que yo a él lo quiero más que a ti. No, hermanos, eso no se puede decir, ¿sale? Y aquí hago una más, hice un paréntesis. Continúo. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor o sus derechos como primogénito. Y este breve devocional tiene un nombre, y si algún nombre debe tener, hermanos, es "Y todo por un plato de lentejas". Así se debería titular el devocional del día de hoy. Y todo por un plato, hermanos, de lentejas. Todo porque Esaú venía hambriado, venía con hambre del campo, y llega a ser una tontería, hermanos, es una tontería grandísima, porque al momento en que Esaú desprecia su primogenitura, se está comportando como que está despreciando ese derecho, como que no le importa, como que le vale, hermanos. Eso es ser inepto, eso es tener una ineptitud. Y todo por un plato de lentejas, hermanos. Miren, la primogenitura, ¿qué es lo que vendió Esaú? Ahora es interesante que Jacob le dice: véndemela. Dice: véndeme tu primogenitura. O sea, hermanos, la vendió por un plato de lentejas. Por eso el título es todo por un plato de lentejas, porque tú y yo en ocasiones, por un plato de lentejas, que ahorita vamos a ver qué puede significar en nuestros días, dejamos las bendiciones que Dios tiene mejores a nuestra vida y las cambiamos por las que creemos que pueden ser mejor, porque en ese momento, hermanos, Esaú quedó saciado. Pero si nos vamos al capítulo 27, en donde Isaac empieza a bendecir a los hijos, hermanos, Esaú llora, grita desgarradamente por el error que había cometido. ¿Sí? Tienes que leer tú todo el capítulo 27, cuando Isaac bendice a Jacob antes que a Esaú. Dame de comer de ese guiso, dijo Esaú. Así que, hermanos, miren, es interesante
que él desprecia, hermanos, se comporta como un tonto, no le importó sus derechos de primogénito. Seguramente él sabía, hermanos, pero yo creo que lo tomó muy a la ligera. Ahora, le dice a Jacob, véndeme, ¿quieres de este guiso? Ahora, también, hermanos, recordemos, Jacob siempre había sido un, ¿cuál sería la palabra? Un abusivo. Jacob siempre fue un gandalla, ¿sí? Por eso, de hecho, su papá, de hecho, Esaú luego dice, por eso le pusieron Jacob, porque es un ladrón, qué sé yo, hermanos, es un usurpador, Jacob, y un aprovechado, como algunos cristianos que me están tal vez oyendo en este momento, son gandallas, son aprovechados, en especial tú, hermano, que tienes tal vez alguna empresa, eres gandalla con tus empleados, no los bendices como es. Aquí, hermano, no hay ni a quién irle, Te iba a decir, ¿quién quiere ser, Jacob o Esaú? Pues no, la verdad, en esta historia, no hay quien irle, no hay ni a quién irle. Pero fíjense, es interesante que le dice, véndeme tu primogenitura. Y le dice Esaú, está bien. Ahora, hermanos, en aquel tiempo bastaba con la palabra, con que Esaú le dijera, está bien, te la vendo. Con eso bastaba. Hoy en día, hermanos, en aquel entonces, por lo menos ellos dos eran leales, porque solo se vendía solamente con la palabra. Sí, si yo te decía, te vendo este terreno, ahí está, ya, y tal vez 1 o 2 testigos, pero ellos eran hermanos y se sabía lo que ellos estaban haciendo. Pero hoy en día, hermanos, como la gente es tan desleal, incluyendo los cristianos, pues tienes que firmar un pagaré, tienes que firmar esto, tienes que firmar un documento, tienes que dejar las escrituras de tu casa, tienes que hacer esto y lo otro, porque la gente ya no confía ni siquiera en los cristianos. Pero aquí podemos aprender que, aunque sea de palabra, en aquel entonces eran buenos los trueques, los cambios, pero el asunto no es el trueque. Aquí el problema es que Esaú vendió, hermanos, sus derechos de primogenitura. ¿Y todo por qué? Por un mugroso plato de lentejas. Dicen que cuando el estómago está vacío, la mente no piensa. ¿Has oído algo así? Un dicho que dice eso, que con el estómago vacío no carbura bien la mente, etc. Creo que esa tontería le pasó precisamente a Esaú. Despreció, hermanos, por una bendición temporal, terrenal. Dejó sus derechos de primogénito, todo lo que le dio, todo lo que se perdió más bien, hermanos, Esaú, por un plato de lentejas. Y déjame decirte que tú también, yo sé que a lo mejor algunos ahorita se están riendo porque, ay, pobre tonto, por un plato de lentejas. Es lo mismo, porque tú has tenido bendiciones que has dejado por un plato de lentejas. Tú has perdido bendiciones cuando tu plato de lentejas es tu cama en la mañana y no quieres irte a levantar temprano al templo, a la escuela dominical, al discipulado, nada más llegas al sermón porque tu plato de lentejas es la cama. Porque tu plato de lentejas es que en la empresa donde estás trabajando te están ofreciendo un trabajo mejor y tú, por ser un mediocre, por ser un mexicano del promedio, no quieres ascender porque es más compromiso, qué sé yo, prefieres seguir en tu mismo plato de lentejas a las bendiciones que Dios tiene contigo, que Dios tiene para tu vida, joven. Tú que te vas a los antros, que te diviertes de una manera que no es sana, que es agradable, que le entras a la mota, que le entras al crack, en lugar de preferir leer la palabra de Dios. Esos son tus platos de lentejas. Todo pecado que te impide tener una buena, verdadera relación con Dios, esos son tus platos de lentejas. ¿Cuál es tu plato de lentejas? Te lo dejo a ti. Todo aquello que te impida tener una bendición preciosa de Dios. Ahora, yo me estoy enfrascando en tener una relación con Dios. Puede haber muchas bendiciones que Dios te puede dar y tú te estás yendo por otros lados, por ese guiso rojizo. Hermanos, ¿saben cuál fue el problema de Esaú? Que luego vio. Miren, es interesante. El tonto, disculpen la palabra, pero ni siquiera pregunta, oye, se ve rico ese guiso rojizo, ¿qué es? No, ni siquiera pregunta qué es. Hermanos, todavía hubiera sido un corderito, no sé, ¿qué le gusta una comida en nuestros días? Que hubiera sido una rachera, unas quesadillas, un molazo poblano, un chile en nogada, pero no, o sea, nomás vio un guiso rojo ahí, ni siquiera sabía qué tenía dentro, o sea, el bruto ni siquiera preguntó qué había dentro. Ahora, Jacob es gandalla, ¿por qué le hubiera dicho, son lentejas? Pero no, Coco, el tipo abusivo, porque eso fue uno abusivo y el otro tonto, porque eso es lo que vemos aquí, hermanos, discúlpenme estas palabras, pero así se ven ellos dos, uno abusivo, uno tonto, un bruto, un insolente que desprecia la bendición que Dios tiene para él. Por eso, hermanos, ese fue el problema de Esaú, que nada más vio, ese es el problema que tú y yo en ocasiones tenemos. Ni sabemos cómo está el asunto, pero se ve bien, o esto parece que está muy bien y mira qué bonito, qué sé yo, y no sabe las implicaciones que eso puede tener. ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿Cuál es tu plato de lentejas? Tal vez es algún pecado, tal vez es algún vicio, tal vez, no sé, solo tú sabes cuál es tu
tu plato de lentejas. Hermanos, ese es el devocional del día de hoy. Y todo por un plato de lentejas, y solo hay una enseñanza principal. No cambies las bendiciones que Dios tiene a tu vida, o que va a tener, porque a lo mejor ya tiene las bendiciones ahí, de hecho ya las estás disfrutando, pero igual las cambias, las vendes por un mugroso pecado, por un mugroso plato de lentejas, algo que te impide tener tu relación día a día con Dios. Ahora, si tú llegas a preferir, hermano, este plato de lentejas, la Biblia aquí nos enseña que con Esaú no hubo vuelta atrás. Sí, Dios lo bendijo de otra manera, no hubo vuelta atrás cuando Isaac bendijo a sus hijos, la verdad no hubo vuelta atrás. Pero tú y hoy en día, hermanos, hay decisiones que no son vuelta atrás. Por eso, hermano, ora bien, piensa bien lo que vas a hacer, y a partir de este día, dile: Señor, no quiero plato de lentejas, quiero las bendiciones que tú tienes preparadas para mí. Solamente ayúdame a estar atento, no irme con la finta. Ahí ese guiso rojizo, dijo Esaú. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu plato de lentejas? No pierdas las bendiciones que Dios tiene en tu vida por un plato de lentejas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos los que me ven. Compartan, por favor, este devocional en sus redes sociales con sus amistades. Dios les bendiga. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.